En la mañana gris, cuando los empleados empezaban a acomodarse en sus escritorios, un murmullo agitado se extendió por toda la oficina. Miradas curiosas se dirigieron hacia la entrada cuando la figura de un hombre alto e imponente apareció por la puerta giratoria. Sus pasos eran calculados, su postura rígida, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Su nombre, Alejandro, resonó por los pasillos en ansiosos susurros mientras los empleados intentaban descifrar el aura enigmática que lo rodeaba. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían contener antiguos secretos, mientras que su sonrisa, aunque suave, no llegaba a sus ojos, dejando una sensación de inquietud en el aire. A medida que Alejandro avanzaba por los pasillos, los empleados retrocedían, como si instintivamente temieran la oscura presencia que emanaba. Algunos rumores apuntaban a su llegada como un presagio de tiempos turbulentos, mientras que otros se atrevían a especular sobre su conexión con acontecimientos recientes que han sacudido a la empresa. Su impecable vestimenta, combinada con la forma confiada y silenciosa en la que se movía, le daban un aura de indiscutible autoridad. Sin embargo, detrás de la fachada impenetrable, flotaba el misterio de su pasado y las oscuras intenciones que lo llevaron a esa empresa. Mientras los empleados observaban, hipnotizados por la imponente presencia de Alejandro, una sensación de inquietud se extendió por toda la oficina. Su llegada no fue un hecho casual, fue el comienzo de un giro oscuro que amenazaba con descubrir los secretos largamente olvidados de la empresa y de quienes trabajaban allí. Miguel nunca hubiera imaginado que su primer día de trabajo en aquella empresa estaría marcado por semejante torbellino de acontecimientos devastadores. Apenas se había instalado en su nuevo escritorio cuando el chirrido de neumáticos chirriando y metal retorcido resonó por los pasillos. Sin dudarlo, se lanzó hacia el lugar del accidente, su corazón latía frenéticamente en su pecho mientras sus instintos lo instaban a actuar. Lo que encontró fue una imagen caótica de destrucción y desesperación. Una mujer, atrapada en su vehículo averiado, gritó pidiendo ayuda cuando las llamas comenzaron a extenderse. Sin pensarlo dos veces, Miguel se sumergió en el caos, arriesgando su propia seguridad para liberarla de las garras de una muerte inminente. Sin embargo, el momento de triunfo duró poco, ya que el polvo se asentó y la cruel realidad se apoderó de él. En lugar de ser aclamado como un héroe, Miguel se enfrentó a miradas acusadoras y murmullos de desaprobación. Su intervención, lejos de ser reconocida como un acto de valentía, fue interpretada como una violación a las políticas de seguridad de la empresa. Y así, en un instante, la euforia de su acto heroico se convirtió en desesperación y desesperanza cuando lo llevaron ante sus superiores y le informaron de su despido inmediato. El sentimiento de injusticia y humillación lo envolvió como un manto oscuro, asfixiándolo con su abrumadora intensidad. Miguel salió de la empresa ese día, con la frente en alto, pero el corazón cargado de tristeza y perplejidad. No podía entender cómo un acto de bondad y valentía podía resultar en tal castigo. Pero mientras caminaba por las calles, la determinación creció en su interior, alimentada por la llama ardiente de la injusticia. No descansaría hasta que se revelara la verdad y se restaurara su honor. María, con su cabello oscuro y sus ojos llenos de gratitud, fue más que una mujer que Miguel salvó en ese fatídico día. Exudaba un aura de misterio y vulnerabilidad, una combinación intrigante que capturó la atención de todos los que la rodeaban. Tras el accidente, María expresó su agradecimiento a Miguel con sinceras palabras y una mirada llena de emoción. Sin embargo, detrás de la fachada de vulnerabilidad, había una sombra, un secreto del pasado que ella guardaba cuidadosamente. Con el paso de los días, algunos de los empleados comenzaron a notar que María parecía evasiva al hablar de su vida antes del accidente. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por una creciente curiosidad y conversaciones susurradas en los pasillos. ¿Qué escondía María? ¿Por qué parecía tan reacia a compartir detalles sobre su vida antes de ese fatídico día? Para algunos de los empleados, la curiosidad pronto se convirtió en obsesión, y María se encontró siendo observada de cerca por ojos ansiosos que buscaban cualquier pista que pudiera revelar su secreto. Se convirtió en blanco de especulaciones y teorías de conspiración, convirtiéndose su presencia en la empresa en un enigma por descifrar. Mientras tanto, María permaneció reservada, manteniendo sus propias angustias y miedos enterrados en lo más profundo de su ser. Sabía que revelar su secreto podría ponerla en peligro, no solo física sino también emocionalmente.
Entonces, a medida que la curiosidad crecía a su alrededor, María luchó por mantener oculto su oscuro pasado, sin saber que sus acciones y secretos estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de las vidas de quienes la rodeaban. Javier e Isabela, con sus sonrisas sarcásticas y miradas de superioridad, eran los maestros de la intriga y la maldad disfrazada en la compañía. Desde el momento en que Miguel entró por primera vez en la oficina, lo habían marcado como el blanco de su desprecio y desdén. Mientras Miguel enfrentaba el impacto de su despido injusto, Javier e Isabela se deleitaban con su caída, convirtiéndolo en el blanco de sus burlas e insinuaciones venenosas. Sus risas crueles resonaron por los pasillos, arrojando sombras sobre la reputación e integridad de Miguel. Para ellos, la desgracia ajena era una fuente de entretenimiento perverso, una oportunidad para reforzar su propia posición dentro de la empresa a costa de los demás. No vieron en Miguel a un colega en problemas, sino más bien un blanco fácil para sus crueles bromas y sus mezquinos intentos de menospreciar su coraje e integridad. Mientras Javier e Isabela tramaban sus intrigas, esparciendo veneno y discordia por donde iban, se convirtieron en los verdaderos villanos de la historia, alimentándose del dolor y la humillación de los demás para alimentar su propio ego inflado. Para ellos, la empatía era una debilidad y el sufrimiento de los demás era una fuente inagotable de placer sádico. Pero mientras Javier e Isabela se regocijaban por sus despreciables acciones, no se dieron cuenta de que sus crueles palabras y viles actos solo estaban fortaleciendo la determinación de Miguel de demostrar su inocencia y revelar la verdad detrás de su injusto despido. Eran los antagonistas en una batalla épica de la justicia contra la villanía, y su perdición estaba cerca, esperando el momento adecuado para consumarse. El pasado de Alejandro era un enigma envuelto en sombras, un complejo entramado de acontecimientos que lo habían convertido en un hombre de determinación implacable y profundos secretos. A medida que se desarrollaba la trama, comenzaron a surgir fragmentos de su historia que revelaban una oscura conexión con la empresa que ahora se proponía descubrir. En los rincones oscuros de los pasillos de la empresa, los susurros y murmullos indicaban que Alejandro no era simplemente un extraño que había aparecido de la nada. Tenía una historia, un pasado entrelazado con los cimientos mismos de la empresa, y estaba decidido a exponer las verdades enterradas que amenazaban su integridad. Si bien su presencia seguía provocando malestar entre los empleados, Alejandro permaneció imperturbable, sus ojos fríos y calculadores ocultaban el fuego interior que lo impulsaba. Sabía que su búsqueda de la verdad no sería fácil, que enfrentaría obstáculos y oposición en cada rincón. Pero él no daría marcha atrás, no mientras hubiera oscuros secretos esperando ser revelados. Para Alejandro, la empresa era más que un lugar para trabajar, fue el escenario de una batalla épica entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Estaba decidido a exponer a los malhechores que se escondían en las sombras, sin importar el coste personal que ello pudiera suponer. Mientras ideaba su audaz plan, los empleados observaban con una mezcla de fascinación y miedo, conscientes de que el curso de sus vidas estaba a punto de alterarse para siempre. Alejandro era una fuerza imparable, una tormenta que se avecinaba en el horizonte, y sabían que no había forma de escapar de su abrumador impacto. La figura de María era como un enigma envuelto en misterio, una presencia que intrigaba y fascinaba a quienes se atrevían a conocerla mejor. Sus ojos, a veces llenos de determinación, a veces llenos de tristeza, revelaban un alma atormentada por secretos del pasado que guardaba celosamente. Si bien su conexión con Miguel fue evidente desde el momento en que él la rescató de un peligro inminente, había algo más profundo e intenso que los conectaba, algo que iba más allá del azar. Y luego, cuando Alejandro entró en escena, los hilos invisibles que los unían se hicieron más evidentes, creando una compleja maraña de relaciones que desafiaban la comprensión. María guardaba secretos que escapaban a la comprensión de muchos, secretos que la vinculaban no solo con Miguel y Alejandro, sino también con los acontecimientos que estaban por suceder en la empresa. Su presencia allí, lejos de ser una mera coincidencia fortuita, fue un eslabón crucial en una cadena de acontecimientos que cambiaría el destino de todos los involucrados. Mientras los empleados especulaban sobre lo que María escondía detrás de su máscara de serenidad, ella se mantuvo reservada, protegiendo sus verdades con uñas y dientes. Sabía que revelar sus secretos podría poner en peligro no solo su propia seguridad, sino también la de sus seres queridos. Y así, a medida que crecía el misterio que rodeaba a María, ella se convirtió no solo en una pieza clave del rompecabezas que era la empresa,
sino también en una figura central de una intrincada trama de intriga, secretos y traición. Su destino estaba entrelazado con el de Miguel y Alejandro de una manera que ninguno de los dos podía predecir, y juntos estaban a punto de descubrir secretos que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. Una determinación ardiente encendió los ojos de Miguel, obligándolo a lanzarse de cabeza a un viaje de descubrimiento y peligro. Decidido a desentrañar los enigmas que rodearon su despido improcedente, se lanzó a una meticulosa investigación, recorriendo cada rincón oscuro de la empresa en busca de respuestas. Cada paso de Miguel estuvo marcado por la feroz determinación de un hombre agraviado, un héroe caído que se negó a aceptar su destino sin luchar. Sus dedos ágiles hojearon documentos, sus alumnos absorbieron cada detalle del entorno que lo rodeaba, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre los misteriosos acontecimientos que habían conducido a su despido. A medida que avanzaba en su investigación, Miguel descubrió que los pasillos de la empresa ocultaban oscuros secretos e intrigas siniestras. Testimonios contradictorios, documentos falsificados y testigos reacios fueron solo algunos de los obstáculos que encontró en su camino, pero su determinación no flaqueó. Cada pieza del rompecabezas que armó lo llevó más profundamente al laberinto de mentiras y engaños, pero también lo acercó a la verdad que tan desesperadamente buscaba. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, que cada paso lo pondría en mayor peligro, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para limpiar su nombre y exponer la corrupción que envenenaba a la empresa. A medida que caía la noche y las sombras se alargaban, Miguel continuó su incesante búsqueda de la verdad, y su ardiente determinación sirvió como luz guía en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Porque sabía que solo encontraría la paz cuando se hiciera justicia y finalmente se demostrara su inocencia. A medida que Miguel profundizaba en la red de intrigas que rodeaba a la empresa, se vio envuelto en un peligroso juego de secretos y traiciones. Cada pista que descubrió reveló un nuevo nivel de corrupción y deshonestidad, arrojando una luz cruel sobre los corazones oscuros que habitaban los pasillos de la empresa. Siniestras conspiraciones se desarrollaron ante sus ojos, revelando una compleja red de alianzas oscuras y manipulaciones nefastas. Miguel se dio cuenta de que estaba ante fuerzas poderosas, capaces de cualquier cosa con tal de proteger sus propios intereses, incluso si eso significaba pisotear a quienes los rodeaban. Mientras profundizaba en el laberinto de mentiras y engaños, Miguel se encontró confrontado con revelaciones impactantes sobre sus propios compañeros de trabajo. Javier e Isabela, cuyas risas crueles resonaron por los pasillos, se revelaron como peones de un juego mucho más grande, manipulados por fuerzas invisibles que estaban decididas a guardar sus secretos a cualquier precio. A medida que las piezas del rompecabezas poco a poco iban encajando, Miguel comprendió que la verdad era mucho más terrible de lo que jamás había imaginado. Descubrió que las personas en las que confiaba eran capaces de traicionar y que los enemigos a los que se enfrentaba estaban más cerca de lo que jamás hubiera sospechado. Sin embargo, a pesar de las impactantes revelaciones y las peligrosas conspiraciones que lo rodeaban, Miguel se mantuvo firme en su determinación de exponer la verdad y buscar justicia. Porque sabía que si bien había luz en el horizonte, todavía había esperanza de que la oscuridad pudiera disiparse y finalmente revelarse la verdad. A medida que Miguel se sumergía cada vez más en la intrincada red de secretos y engaños que envolvía a la empresa, se encontró rodeado por un sentimiento de aislamiento e impotencia. Sin embargo, en medio de las sombras que lo rodeaban, luces de esperanza comenzaron a brillar, surgiendo de donde menos las esperaba. Los empleados que antes lo habían menospreciado y ridiculizado ahora se le acercaron con las miradas llenas de empatía y determinación. Habían sido testigos de su lucha contra las injusticias que acechaban a la empresa, a pesar de sus diferencias en el pasado, ahora estaban unidos por un objetivo común, desentrañar los misterios que los rodeaban. Estos improbables aliados trajeron consigo una gran cantidad de habilidades y conocimientos, y cada uno de ellos aportó su propio conjunto único de talentos a la causa. Desde los pasillos administrativos hasta los cubículos más remotos, comenzó a formarse un grupo variopinto, unido por un deseo compartido de justicia y verdad. Mientras trabajaban juntos, sus investigaciones los llevaron por caminos peligrosos y desconocidos, poniendo a prueba su coraje y determinación en cada paso. Se enfrentaron a obstáculos formidables y enemigos poderosos, pero su determinación no flaqueó. A medida que el equipo profundizaba en los misterios que acechaban a la empresa, los lazos de amistad y camaradería se fortalecieron entre ellos, uniéndolos en una hermandad forjada en los fuegos de la adversidad.
Sabían que se enfrentaban a una batalla cuesta arriba, pero estaban decididos a no darse por vencidos hasta que se revelara la verdad y prevaleciera la justicia. Juntos, eran una fuerza a tener en cuenta, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. La oficina, antes llena de murmullos y movimientos frenéticos, ahora estaba envuelta en un silencio tenso que flotaba en el aire como una amenaza inminente. Miguel, de mirada determinada y mandíbula firme, se enfrentó a Alejandro, cuya expresión era una máscara de calculada frialdad. Los dos hombres estaban en un punto muerto, cada uno representando una fuerza opuesta en una batalla épica por la verdad y la justicia. A su alrededor, los empleados observaban con una mezcla de ansiedad y aprensión, conscientes de que estaban a punto de presenciar acontecimientos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. A medida que las tensiones alcanzaron un punto álgido, comenzaron a surgir revelaciones impactantes que rompieron las últimas barreras de secretismo y mentiras que habían mantenido la verdad oculta durante tanto tiempo. Oscuros secretos quedaron expuestos a la implacable luz de la verdad, revelando una intrincada red de corrupción y traición que se extendía por toda la empresa. Miguel y Alejandro enfrentaron sus propias verdades dolorosas, enfrentando los demonios del pasado que los perseguían y moldearon sus decisiones en el presente. Mientras sus voces resonaban en la oficina, cada palabra era un cuchillo afilado que cortaba la niebla de engaño y manipulación que había envuelto a la empresa durante tanto tiempo. Al final, cuando el enfrentamiento llegó a su clímax, la vida de todos los personajes cambió para siempre. Se levantó el velo de mentiras, revelando las crueles verdades que habían estado ocultas en las sombras durante tanto tiempo. Y cuando el polvo de la batalla se asentó, un nuevo día amaneció para la compañía, trayendo consigo la promesa de renovación y redención para aquellos dispuestos a enfrentar los fantasmas del pasado y abrazar un futuro de esperanza e integridad.